Hola a todos. Hay familias que solo desean algo muy sencillo: despertar en paz cada mañana, compartir una comida caliente y ver a un niño crecer rodeado de amor. Pero, cuando el pasado se niega a descansar, cuando la ambición regresa disfrazada de dinero, ¿puede esa tranquilidad mantenerse intacta? Ye es un hombre que ha aprendido a luchar en silencio solo por proteger a Huyen y a Maya. Huyen es una madre cuyo único deseo es que su hija esté a salvo. Y Maya, una niña inocente ajena a que detrás de cada sonrisa se aproxima una amenaza silenciosa. La exesposa de Ye realmente solo busca dinero, o esa tierra esconde un plan mucho más oscuro y peligroso. Y cuando llegue el momento de elegir, ¿qué estaría dispuesto a sacrificar Ye para proteger a su pequeña familia? Acompáñanos en la historia de hoy para descubrir si el amor es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a la codicia y a un pasado que insiste en volver. Si esta historia te ha transmitido calidez y también inquietud, déjanos un comentario y comparte lo que sientes. No olvides darle like y suscribirte para seguir acompañando a esta familia en los próximos y decisivos acontecimientos. Aún no había amanecido del todo. La niebla de la madrugada cubría el camino de tierra que conducía a la salida del pueblo, fría y húmeda, colándose en cada paso. Entre esa bruma silenciosa, Ye se puso su vieja chaqueta de trabajo descolorida por los años, con las costuras gastadas en los hombros, y salió de la pequeña casa que ya conocía de memoria. La puerta se cerró casi sin hacer ruido. Se detuvo en el umbral como si algo lo hubiera llamado de vuelta y miró hacia adentro por la rendija que había quedado entreabierta. Dentro, la luz amarilla de la lámpara nocturna iluminaba apenas un rincón de la habitación. Maya dormía. La niña estaba acurrucada sobre una cama de madera sencilla, tan vieja que crujía suavemente cada vez que se movía. La manta, demasiado fina para el frío de la madrugada, apenas cubría su pequeño cuerpo, dejando al descubierto sus manos diminutas que de vez en cuando se cerraban por el frío. Su sueño no era profundo, como si cualquier corriente de aire pudiera despertarla. El corazón de Ye se encogió. Todavía no conoce lo que es dormir en paz. A su lado, Huyen dormía de costado, orientada hacia su hija. Una mano descansaba de manera instintiva sobre la espalda de Maya. Una mano delgada, cansada pero protectora, como si temiera que al separarla, esa frágil calma pudiera desaparecer. Mientras dormía, el rostro de Huyen perdía la dureza de cada día y dejaba ver solo el cansancio silencioso de una mujer que ha atravesado demasiadas tormentas. Ye permaneció allí inmóvil durante largo rato. Cerró el puño con fuerza, clavando las uñas en la palma hasta sentir dolor, como recordándose a sí mismo que debía ser más fuerte. En su mente no había grandes sueños ni ambiciones lejanas, solo un pensamiento claro y firme: tengo que esforzarme más. La obra quedaba a casi 20 kilómetros de casa, un mundo completamente distinto. Allí no existía la ternura, ni las mañanas tranquilas, ni las risas de los niños. Solo el sol abrasador cayendo sin piedad, el polvo del cemento flotando en el aire, y los bloques de hormigón tan pesados que parecían partir la espalda. Ye trabajaba desde antes de que saliera el sol hasta que las sombras de la tarde se alargaban sobre la tierra. Sus manos estaban cubiertas de callos, los nudillos agrietados, la camisa empapada de sudor, que se secaba una y otra vez, dejando manchas blancas de sal. Cada golpe de la pala, cada saco de cemento sobre el hombro, cada paso inseguro sobre los andamios, no era solo trabajo, eran ladrillos para el futuro. Una puerta firme para que Maya pudiera correr libremente sin temer al mundo exterior. Una cama digna para que durmiera tranquila sin sobresaltos en mitad de la noche. Un techo resistente para que Huyen no volviera a suspirar con miedo cada vez que soplara el viento o llegara la lluvia. Durante el breve descanso del mediodía, Ye se apoyó contra un muro de cemento aún húmedo. La garganta seca, la espalda cubierta de polvo.
Sacó del bolsillo su viejo teléfono con la pantalla rayada y la batería siempre al límite. Lo encendió. Apareció una foto, Maya sonriendo. Una sonrisa limpia, unos ojos brillantes, un rostro iluminado como la luz de la mañana. Ye la miró durante mucho tiempo. Sus labios se curvaron apenas en una sonrisa lenta y contenida, pero la garganta se le cerró y la nariz le ardió. Mientras ella pueda sonreír así, cualquier cansancio, cualquier sacrificio valdrá la pena. El silbato de la obra volvió a sonar arrancándolo de ese instante. Apagó la pantalla, guardó el teléfono y se puso de pie. La figura de aquel hombre volvió a fundirse con el polvo, el sol y el hormigón áspero. Continuando una jornada más construyendo su felicidad en silencio con sudor. Y un amor que nunca necesita ser dicho en voz alta. El cielo empezó a oscurecerse. Nubes grises cruzaban la obra, anunciando la llegada de un frío repentino. Ye seguía allí de pie entre el polvo del cemento que lo cubría todo. Su ropa de trabajo vieja y gastada se pegaba al cuerpo empapada de sudor. La espalda de la camisa estaba manchada de blanco por la cal, las mangas oscuras por el agua y la tierra. Cada paso le pesaba, pero no se detenía. Sus manos endurecidas por los años temblaban ligeramente de cansancio. Aún así terminó lo que había quedado a medias. Sabía que con irse solo un poco antes, el dinero al final del día sería menos. Un poco menos y Maya volvería a pasar frío por la noche. Un poco menos y Huyen cargaría en silencio con otra preocupación más. Cuando sonó el silbato de salida, Ye se dejó caer sobre un bloque de cemento. Abrió la pequeña bolsa de tela que llevaba consigo todo el día. Dentro había solo un pan duro aplastado por el peso del trabajo. Sin carne, sin verduras, solo pan seco. Dio un pequeño mordisco y masticó despacio. No porque supiera bien, sino porque quería que durara más. Con esto es suficiente, se dijo antes de beber el último trago de agua que quedaba en la botella de plástico. De regreso a casa, el viento comenzó a soplar con fuerza. El frío se colaba por su ropa fina y le erizaba la piel. Se subió el cuello de la chaqueta y redujo el paso al llegar al pequeño mercado del final del pueblo. El mercado ya estaba casi vacío. Quedaban solo unos pocos puestos iluminados por luces amarillas que se reflejaban en el suelo húmedo. Ye se detuvo sin darse cuenta. Sus ojos se quedaron fijos en un puesto de ropa de invierno. Suéteres colgados con cuidado, bufandas suaves moviéndose con el viento. Por un instante la imagen de Maya apareció en su mente, la niña acurrucada bajo una manta fina, con las manos pequeñas heladas al amanecer. Luego pensó en Huyen envolviéndose en su abrigo viejo y gastado, sonriendo siempre y diciendo que no pasa nada. Ye apretó los puños. Miró el dinero que llevaba en la mano y contó una y otra vez los pocos billetes arrugados. Hace mucho frío ya. Debería comprarle un abrigo a Maya y una bufanda para Huyen. Permaneció allí largo rato luchando consigo mismo. Ese dinero podía servir para arreglar la puerta, para comprar unas tablas más para la cama de Maya. Pero al final suspiró suavemente y una sonrisa casi imperceptible cruzó su rostro. La casa puede arreglarse poco a poco. El frío no espera a nadie. Ye entró al mercado. Eligió con cuidado, preguntó precios, negoció cada moneda. Al final llevaba en las manos un pequeño abrigo grueso para Maya de un color suave y una bufanda sencilla para Huyen. De camino a casa el viento seguía haciendo frío, pero sus pasos eran más ligeros. Imaginó a Maya saltando de alegría al ponerse el abrigo nuevo y la mirada sorprendida de Huyen al recibir la bufanda caliente. Solo pensarlo le humedeció los ojos y le calentó el corazón en medio del frío del atardecer. Aceleró el paso. En la luz del ocaso, la silueta de un hombre delgado pero firme se alargaba sobre el camino de tierra. No llevaba solo una pequeña bolsa. Llevaba consigo un amor silencioso constante que nunca pidió nada a cambio. Hay sacrificios que no necesitan palabras.
A veces, un trozo de pan y un abrigo caliente son suficientes para que el amor se vuelva inmenso. Si ves un poco de Ye reflejado en la vida real, deja tu comentario. Y no olvides seguirnos para continuar acompañando a esta pequeña familia llena de amor. La vieja motocicleta se detuvo con un leve tirón frente a la puerta de casa. Ye apagó el motor y permaneció quieto un instante respirando el aire frío del atardecer. Después de un día agotador, ese momento era siempre el más esperado. Apenas se escuchó el ruido del motor. Bibi fue el primero en salir corriendo. El pequeño perro ladraba sin parar, moviendo la cola con entusiasmo, dando vueltas por el patio como si quisiera anunciarle a toda la casa la buena noticia. ¿El tío Ye ya llegó? La voz de Maya sonó clara y alegre. La niña salió corriendo desde dentro, sus pequeñas sandalias golpeando el suelo de tierra. El viento era frío, pero a ella no parecía importarle. Sus ojos brillaban al verlo. La alegría se le notaba en el rostro, una sonrisa redonda, las mejillas rosadas por la carrera y por la felicidad. Maya abrió los brazos y corrió directo hacia él. Tío Ye volvió. Maya te ha extrañado mucho. Antes de apagar del todo la moto, Ye ya se había inclinado para recibirla. Maya le rodeó el cuello con los brazos, apoyando la mejilla en su hombro. Su respiración tibia le rozó la oreja y el corazón de Ye se ablandó por completo. Yo también te extrañé, Maya. Su voz grave y cálida fue apenas un susurro, como si temiera romper ese instante. Ye la tomó en brazos y entró al patio. Bibi lo siguió saltando y ladrando, feliz como un pequeño miembro más, celebrando el regreso de alguien querido. Desde la cocina salió Huyen. Al verlo, su mirada se suavizó, pero antes de decir algo se encontró con la expresión traviesa de Ye, tan distinta a su cansancio habitual. Él asintió levemente y se llevó un dedo a los labios pidiendo silencio. Detrás de su espalda, bien escondida, llevaba una pequeña caja envuelta en papel marrón. Maya inclinó la cabeza curiosa. ¿Qué escondes ahí atrás, tío Ye? Ye sonrió y negó con la cabeza. Es un secreto. Primero entremos. La llevó dentro, girando el cuerpo para ocultar la caja. Maya lo abrazaba del cuello, girando la cabeza una y otra vez, incapaz de disimular su curiosidad. Tío Ye, me pones nerviosa. La pequeña casa se llenó de risas. Ye sentó a Maya en la silla y luego se acercó despacio a Huyen. Miró a madre e hija durante un largo momento con una ternura mezclada con un leve titubeo. Tengo algo. Sacó la caja. Los ojos de Maya se abrieron de par en par. Bibi se sentó a sus pies ladeando la cabeza como si también esperara. Ye le entregó primero el regalo a Maya. Es para ti. Al abrirlo apareció un pequeño abrigo. La niña lanzó un grito de emoción y lo apretó contra su pecho. Es precioso y muy calentito. Luego Ye se volvió hacia Huyen y le tendió una bufanda. Ya hace frío. Solo esas palabras, nada más. Pero Huyen lo entendió todo. Tomó la bufanda y sus ojos se humedecieron. No por el regalo en sí, sino por ese cuidado silencioso, por ese amor que nunca necesita explicarse. Maya corrió y abrazó a Ye con fuerza. Tío Ye es el mejor del mundo. Ye rió y le acarició la cabeza. Afuera, el viento seguía soplando frío. Pero dentro de la pequeña casa, el calor se expandía en los abrazos, en la alegría sencilla y en un amor que no necesita palabras para existir. La cena transcurrió en un ambiente cálido y tranquilo. Maya ya había terminado de comer y ahora jugaba en un rincón de la casa abrazando a Bibi. La luz amarilla de la lámpara caía sobre la vieja mesa de madera, iluminando el rostro de Ye, donde aún se notaba el cansancio de una jornada interminable. Huyen le sirvió un vaso de agua tibia y lo dejó con cuidado frente a él. Sus ojos se detuvieron en las manos ásperas de Ye, llenas de callos y pequeños cortes que todavía no habían sanado. El corazón se le encogió. ¿Estás muy cansado?, preguntó con suavidad, aunque la preocupación era evidente. Tienes todo el cuerpo frío. Mañana no te exijas tanto. Ye sonrió levemente y negó con la cabeza.
No pasa nada. Con solo llegar a casa y verlas a ustedes dos, se me va el cansancio. Huyen apretó los labios. Quería decir algo, pero dudaba. Ye notó esa mirada distinta y apoyó su mano sobre la de ella. ¿Pasa algo? Huyen guardó silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego suspiró como si hubiera pensado mucho antes de atreverse a hablar. Hoy, tu exesposa volvió a aparecer. La mano de Ye se tensó ligeramente. Vino a buscarme a mí. Continuó Huyen hablando despacio con cada palabra cargada de peso. Habló del terreno. Dijo que necesitaba dinero. Desde el primer momento supe que no le importa nada más que eso. Ye bajó la cabeza con la mirada ensombrecida. La voz de Huyen empezó a temblar no por miedo, sino por todo lo que llevaba tiempo guardándose. Hablaba como si nuestra vida no existiera. Como si yo solo fuera alguien cuidando algo que le pertenece. Apretó las manos con fuerza. Me sentí muy mal, Ye. No quiero enfrentarme a ella, pero sigue apareciendo. Sigue molestando. Yo solo quiero vivir tranquila, cuidar de Maya y proteger esta pequeña familia. El silencio se apoderó de la habitación. Solo se escuchaba el viento colándose suavemente por la rendija de la puerta. Ye levantó la mirada. En sus ojos había culpa, pero también determinación. Tomó la mano de Huyen y habló con voz grave y firme. Lo siento. No imaginé que te haría pasar por esto. Huyen negó con la cabeza con los ojos humedecidos. No te culpo, pero estoy cansada. Cansada de tener que lidiar con cosas que pertenecen al pasado. Ye permaneció callado unos instantes. Luego habló despacio con palabras que sonaban a promesa. No voy a permitir que ella destruya nuestra vida. El terreno, el dinero. Yo me encargaré de todo. Miró hacia Maya que reía mientras jugaba con Bibi. Su expresión se volvió más firme que nunca. Esta familia es lo más importante para mí. Huyen siguió su mirada. Por primera vez en todo el día sintió que su corazón se calmaba. Apoyó suavemente la cabeza en el hombro de Ye y susurró. Con eso basta, solo quiero paz. Afuera la noche caía lentamente. Pero dentro de aquella pequeña casa, una corriente silenciosa comenzaba a formarse, anunciando que nuevas pruebas se acercaban. La exesposa de Ye seguirá causando problemas. ¿Ese terreno es solo dinero o esconde un secreto mucho más profundo? La noche cayó. La pequeña casa estaba en silencio. Maya dormía profundamente, su respiración tranquila y regular. Huyen yacía a su lado con los ojos abiertos, atrapada en los pensamientos que regresaban una y otra vez a la conversación de la tarde. Afuera en el porche, Ye sacó su viejo teléfono del bolsillo. La pantalla se encendió. Una llamada entrante. Nombre en pantalla: exesposa. Ye permaneció inmóvil unos segundos. Luego respondió. Al fin decides contestar, dijo la voz de la mujer al otro lado, fría, cortante, sin rastro de duda. ¿Qué más quieres?, preguntó Ye en voz baja, esforzándose por mantener la calma. Desde el otro lado llegó una risa suave, lenta, cargada de intención. Solo quiero que lo resolvamos de una vez por todas. ¿Ese terreno o el dinero? Tú eliges. Ye apretó el teléfono con fuerza. No es algo que tengas derecho a exigir. El tono de ella cambió al instante. ¿Derecho? ¿De verdad crees que voy a rendirme tan fácilmente? Un silencio pesado se interpuso entre ambos. Luego cada palabra cayó como una cuchilla. Si no lo solucionas pronto, no voy a dejar en paz ni a ti ni a Huyen, ni a la niña. El corazón de Ye dio un vuelco. ¿Te atreves a mencionar a Maya? Solo te estoy avisando, respondió ella con una calma inquietante, para que no te sorprendas. Pausa. Tienes 3 días. La llamada se cortó. La pantalla quedó negra. Ye permaneció de pie en la oscuridad. El viento nocturno le atravesaba la piel. Desde el interior de la casa una luz tenue se filtraba por la rendija de la puerta. Allí donde Huyen y Maya dormían en paz sin saber que una tormenta estaba a punto de desatarse. Cerró los puños. Esta vez ya no podía huir.
A la mañana siguiente, el sol apareció muy temprano. Una luz suave se coló por las rendijas de la puerta, dibujando reflejos cálidos sobre el suelo. La pequeña casa aún conservaba el aroma del arroz recién hecho, del té caliente y del rocío matinal. Una calma tan delicada que casi hacía olvidar las preocupaciones del día anterior. Maya despertó con el canto de los pájaros en el porche. Se frotó los ojos y se sentó en la cama de siempre. Una sonrisa apareció de inmediato al ver a Huyen doblando con cuidado su manta. «Mamá, hoy el día está precioso». Huyen sonrió y le acarició el cabello. «Sí, es un día perfecto para ir al colegio con alegría». En el patio, Ye se lavaba las manos junto al grifo. La luz del sol iluminaba su rostro y suavizaba la expresión pensativa que solía acompañarlo. Aunque su mente seguía llena de preocupaciones al entrar en casa, se obligó a sonreír, una sonrisa reservada solo para ellas. Maya, con su abrigo nuevo puesto, dio una vuelta frente a él. «Tío Ye, ¿me veo bonita?» Ye se agachó hasta quedar a su altura y le acomodó el cuello con cuidado. «Muy bonita. Seguro que todos te mirarán hoy». Maya soltó una risa traviesa. Bibi corría alrededor de sus pies, ladrando suavemente como apurándolos. El camino hacia la escuela era el de siempre, cubierto por la sombra de los árboles. Huyen caminaba tomada de la mano de Maya por un lado y Ye por el otro. Avanzaban despacio con el mismo ritmo. Una escena sencilla pero sorprendentemente cálida. Mientras caminaba, Maya no dejaba de hablar. «Hoy voy a dibujar nuestra casa. Y también a Bibi». Ye escuchaba atento, asintiendo de vez en cuando con la mirada cada vez más tierna. Huyen observaba a ambos con el corazón lleno de una emoción difícil de describir, felicidad, mezclada con una inquietud silenciosa. Al llegar a la entrada del colegio, las risas y voces de los niños llenaban el aire. Maya soltó la mano de Huyen y abrazó fuerte a Ye. «Tío Ye, no te olvides de venir por mí esta tarde. Te lo prometo». Huyen se inclinó y besó suavemente la frente de su hija. «Pórtate bien». Maya corrió hacia adentro, girándose una y otra vez para saludar con la mano hasta que su pequeña figura desapareció tras la puerta del colegio. Huyen y Ye permanecieron allí observando en silencio. Una brisa suave movía las hojas de los árboles. Una mañana extrañamente tranquila. Pero dentro de esa calma, ambos lo sabían. Había olas formándose en silencio en algún lugar fuera de su vista. Ye tomó la mano de Huyen con firmeza. «Pase lo que pase, no permitiré que tú ni Maya tengan miedo». Huyen asintió y apretó su mano con más fuerza. Sabía que ese instante de paz era precisamente aquello que debían proteger con todo lo que tenían.